Donald Trump no decepciona. Nada más jurar el cargo aprobó casi un centenar de órdenes ejecutivas, órdenes que iban desde la emergencia inmigratoria nacional para desplegar tropas en la frontera con México o declarar la emergencia energética nacional que le permite frenar proyectos federales sobre energías renovables y eliminar trabas a la explotación de hidrocarburos. Trump aprovechó el momento para criticar a los países de la OTAN con bajo gasto militar, como España, a la que erróneamente incluyó en los BRICS, a los que de paso amenazó con incrementos del 100% en las tasas aduaneras. En una única semana hemos visto el choque de dos modelos económicos, el intervencionista y aislacionista arancelario del nuevo mandatario estadounidense y el esquema liberal pilar del Foro de Davos y de la globalización. En España, entre tanto, el gobierno suma una dolorosa derrota en el Parlamento cuando vio caer el decreto ómnibus, donde junto con subida de impuestos había colocado la revalorización de las pensiones y otras 100 medidas más en un batiburrillo legislativo. Al gobierno le falló Junts, hasta ahora su aliado. La mirada económica. Con Ignacio Rodríguez Burgos. Una mirada inquisitiva, reflexiva y divulgativa a la realidad económica del momento. Donald Trump ha regresado a la Casa Blanca en volandas de su América Primero. Pero el América Primero no significa América en solitario. Trump tiene claro que su principal adversario es China, su poderío comercial y su creciente poderío económico, político y exterior. Sin embargo, antes apunta a otras prioridades. Los aranceles para México y Canadá que podrían llegar en febrero, para repatriar industria y producción, o la cuestión energética. El inquilino de la Casa Blanca quiere crear la Hacienda Exterior. Estamos estableciendo el servicio externo de recaudación para recolectar las tarifas, costes e ingresos. Serán enormes cantidades de dinero que entrarán en nuestra tesorería. Trump parece dormir abrazado a una torre petrolífera, decreta la paralización de subvenciones a energías renovables y promueve la perforación de hidrocarburos con su nueva orden de emergencia energética nacional. Hoy también declararé una emergencia energética nacional, perforar y perforar. Rediseña el apoyo a la industria del automóvil y retira lo que considera el mandato de comprar coches eléctricos. Dice que cada uno podrá comprar el automóvil que quiera. Bueno, hasta ahora también se podía hacer. Aquí golpea, curiosamente, a su aliado y dueño de Tesla, Elon Musk, pero pronto le compensa con el anuncio de colocar la bandera de los Estados Unidos en Marte. Bueno, y ya de paso, más cerca, en el Canal de Panamá. Además, China está operando en el Canal de Panamá y nosotros se lo dimos a Panamá, no a China, y lo vamos a recuperar. Las ideas de Donald Trump resuenan en la montaña de Davos como una luz. Zarandean el modelo económico mundial, comercial, de libre mercado, de reducir aranceles, del movimiento libre de mercancías y de capitales. Debilita también la globalización y, por lo tanto, a los grandes países exportadores, como es el caso de China, pero también a la larga puede hacer mella en la Unión Europea. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en el foro de Davos, defendía una relación estrecha con Estados Unidos, defendía el diálogo en la histórica relación atlántica. Seremos pragmáticos, pero siempre vamos a defender nuestros principios, protegeremos nuestros intereses y valores porque esa es la forma de hacer de Europa. Von der Leyen también apuntaba que se pueden buscar otros mercados y extender otras relaciones. Veo como una oportunidad profundizar las relaciones con China, donde sea posible incluso extender nuestros lazos de inversiones y comerciales. Rafael Pampillón, catedrático de Economía de la Universidad CEU San Pablo, gracias por estar con nosotros en la mirada económica de Onda Cero.es. Gracias a vosotros. Bueno, evidentemente la llegada de Donald Trump, el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca es todo un terremoto con su, cascada de
de órdenes ejecutivas y que pone patas arriba buena parte de lo que hasta ahora conocíamos de las relaciones internacionales y también de lo que tiene que ver con las relaciones económicas, ¿no? Ahí están sus amenazas continuas de aranceles masivos y también todo el cambio que tiene que ver con la cuestión energética, por ejemplo, que es lo que más ha sorprendido, lo de declarar emergencia nacional la cuestión energética. Todo esto va a provocar un terremoto, un movimiento telúrico en las inversiones, ¿no? Sin duda, sobre todo las inversiones que se puedan hacer en Estados Unidos y que tengan la misma línea que mantiene el gobierno de Donald Trump, es decir, que las petroleras, las gasísticas, aquellas empresas que vayan en la línea del avance tecnológico, porque realmente él va a impulsar una empresa con un fondo de 500.000 millones para aumentar todavía más la capacidad tecnológica de Estados Unidos. Ya es la primera economía del mundo, es decir que si queremos jugar a las cartas que Trump plantea en la mayor economía del mundo, mucha de la inversión europea se tendrá que ir a Estados Unidos y del mundo para no pagar aranceles, exportando desde Europa o desde China a Estados Unidos, donde pagaremos un arancel que nos impondrá la nueva administración americana. Pero no es la nueva versión, bueno, los Estados Unidos del siglo XIX, el del tío Sam con el garrote. Lo que pasa es que ahora el garrote, en vez de ser cañonera, son, digamos, aranceles. Sí, pero es que él lo que quiere es que los americanos vivan mejor. Él lo que quiere es que los americanos sean más felices, es dejarles más dinero en el bolsillo, bajándole los impuestos y recaudando a través de aranceles. A él no le preocupa lo que pasa en el resto del mundo, excepto en China, que realmente compite con Estados Unidos en nuevas tecnologías, en inteligencia artificial, en semiconductores, en coches eléctricos. Europa hoy no deja de ser un parque temático donde hay muchas dificultades para gastar en nuevos conocimientos que nos permitan estar a la altura del avance tecnológico de China y de Estados Unidos. O sea que Estados Unidos puede efectivamente ejercer esa fuerza porque le han votado para que saque a Estados Unidos de una situación que a los americanos les parece complicada. Todo el tema de la inflación que ha soportado Estados Unidos, pues han culpado a la administración Biden y por tanto a Kamala Harris, y en definitiva los americanos quieren a un tipo como Donald Trump. Ya, eso está muy claro lo que quieren los americanos porque al fin y al cabo ha ganado y además con una gran diferencia sobre Kamala Harris. Pero evidentemente el resto del mundo no se va a estar quieto mirando lo que haga Donald Trump desde la Casa Blanca. En principio querrán negociar, pero si no hay negociación, ya China y la propia Europa han dejado caer que entrarían en un proceso de guerras comerciales y de represalias, lo cual no deja de ser el fin de la globalización tal y como lo entendemos. Y sorprendentemente también, como dicen en el foro de Davos, es el inicio del fin del concepto liberal de los mercados internacionales, ¿no? Donde se avanzaba hacia el fin de los aranceles. Efectivamente, es decir, que esto es un cambio de modelo mundial, geopolítico, es decir, Trump ahora va a poner aranceles o al menos los va a utilizar como arma negociadora, es decir, si usted, Canadá, sigue entrando fentanilo, drogas o migrantes que vienen a través de Canadá, yo le pondré un arancel del 25% a sus productos y a México igual. Y eso pues es una lucha contra la droga, es una lucha también contra el libre movimiento de personas, porque uno de los aspectos quizá más importantes de la política de Trump es que va a echar a 11 millones de migrantes que no tienen papeles y lo va a hacer de una manera muy expedita, es decir, va a utilizar el ejército para recoger a esas personas que viven en ciudades y echarlas fuera del país. Esto también va a tener problemas para Estados Unidos, pero es un nuevo
es un nuevo orden global, es decir, donde nosotros probablemente podamos responder con aranceles a los productos americanos, pero lo que Trump quiere es que los americanos vivan mejor, y eso se va a concretar en que va a poner arriba de sus prioridades todo el tema del petróleo y del gas. Es el mayor productor de petróleo y de gas del mundo, se autoabastece y exporta. España recibimos mucho gas y petróleo de Estados Unidos. Él va a subir los aranceles, y eso va a subir la inflación. Es decir, no olvidemos que que Trump tiene que negociar muy bien para que esta subida de aranceles, que son impuestos a la entrada de productos extranjeros en Estados Unidos. Sí, encarece el producto, evidentemente. Productos. Claro, y eso genera inflación. Él quiere que la inversión americana en China y en Europa vuelva a Estados Unidos, pero si vuelve a Estados Unidos, ¿qué personas tiene para trabajar en esas empresas que regresan? Porque si echa a 12 millones, pues va a tener dificultades para contratar a gente, y además va a subir el precio de la mano de obra, van a subir los salarios, mayores costes laborales para las empresas que van a subir los precios. Entonces, si además le deja más dinero porque va a bajar los impuestos, más demanda de bienes de consumo para los ciudadanos americanos, que van a subir los precios. En definitiva, que la inflación en Estados Unidos va a volver a subir y que los tipos de interés no van a seguir bajando como hasta ahora. Señor Pampillón, y en el caso de España, ¿cómo nos podemos ver afectados en el caso de que imponga aranceles a la Unión Europea y concretamente a España? Curiosamente, España salió, la nombró cuando hablaba de los BRICS, una confusión, pero bueno, ahí quedó el tema de España y del gasto de defensa. Bueno, eso es lo que han dicho los medios de comunicación, que ha sido una confusión. Pero bueno, él lo que está diciendo es que España es el país de la OTAN que menos gasta en defensa. Él lo que está diciendo es que el gobierno de Pedro Sánchez pues se ha metido mucho con él y ha apostado por Kamala Harris, y ya en la anterior fase, la primera presidencia de Trump, ya Pedro Sánchez tuvo sus más y sus menos con Trump. Es una pena porque España es un país que tiene déficit comercial con Estados Unidos y podría utilizar ese déficit comercial que tenemos, porque le compramos mucho gas, petróleo, productos farmacéuticos, también le vendemos. Pero claro, si lo que le vendemos nos pone aranceles, hay que negociar y decir, oiga, yo estoy comprándole a usted más de lo que le vendo, por tanto a mí no me ponga aranceles. Pero si el gobierno español no quiere utilizar esa arma del déficit comercial que tenemos con Estados Unidos para que no nos ponga aranceles a los productos agrarios que vendemos, le vendemos gasolina, le compramos petróleo, pero le vendemos gasolina y le vendemos también diésel y le vendemos también maquinaria. O sea que no somos como Francia, Alemania o Irlanda, que tienen un superávit comercial con Estados Unidos. Nosotros tenemos déficit, y eso se podría utilizar para que nos influyera menos, nos penalizara menos las exportaciones que hacemos a Estados Unidos. Pero esto, como el gobierno actual está en contra de todo esto y está poniendo verde pues a Elon Musk y a toda lo que ha llamado el presidente del gobierno la tecnocasta, la tecnocasta, exactamente. Pues así no vamos a ningún lado con Estados Unidos. Dice, hombre, es que son ellos los que ponen aranceles, son ellos los malos. Sí, pero ellos son los amos del mundo. O sea que al final tenemos que aceptar que es una economía que es muy grande y que además tiene una cantidad de avances y de progresos en el ámbito de la inteligencia artificial, de los semiconductores, de todo lo que es la nueva revolución tecnológica, que nosotros nos hemos quedado, Europa, como un parque temático, porque estamos ahí peleados, porque la extrema derecha va avanzando, porque Alemania está en recesión, Francia pues tiene un gobierno muy inestable. O sea que, en definitiva,
Europa tiene que armarse y negociar con Trump para que a ver qué es lo que quiere él y qué es lo que queremos nosotros. Ahí queda, negociar. Muchas gracias, don Rafael Pampillón, catedrático de Economía de la Universidad CEU San Pablo. Gracias por estar con nosotros en la mirada económica de OndaCero.es. Gracias a vosotros. La metamorfosis económica. Es el momento de las noticias sobre la transformación económica con la ayuda de Patricia Gijón. Batalla contra las redes sociales para que sean más transparentes. El presidente de España, Pedro Sánchez, ha propuesto a la Comisión Europea acabar con el anonimato de las redes sociales, forzar la transparencia de los algoritmos y exigir responsabilidad penal para los propietarios. La propuesta no es nueva, la Fiscalía Española ya lo planteó e Italia ha aprobado una ley parecida. La energía limpia desplaza a los combustibles fósiles y ahorra casi 60.000 millones de euros en importaciones europeas. Casi la mitad de la electricidad de la Unión Europea se genera ya con las tecnologías solar, eólica e hidráulica. Las renovables representan casi la mitad de la generación eléctrica de la Unión Europea y superan al carbón y el gas en generación eléctrica. Según el informe de electricidad europeo ENBER, se están ahorrando miles de millones de euros y reduciendo el efecto invernadero. Una gigafactoría para Aragón. Stellantis y la empresa china CALT unen fuerzas para construir una planta de baterías de fosfato de hierro y litio en Zaragoza. La inversión rondará los 4.100 millones de euros en una gigafactoría clave para la movilidad eléctrica europea. Stellantis también ha anunciado que construirá coches eléctricos en Zaragoza y en Vigo. Más... ¿Qué? Perdóname, creía que estabas repitiendo el último breve y iba a empezar otra vez. Perdóname. Es que me acabo de acordar que lo dijo anoche. Perdón, chicos. Repetimos lo de la gigafactoría. O si quieres, mete tú de salida lo de Stellantis ha anunciado que construirá coches eléctricos en Zaragoza y en Vigo. Patricia. Espera. Anuncia además... la construcción de coches eléctricos de tamaño pequeño, estilo tamaño Opel Corsa, no vamos a hacer más. en Zaragoza y en Vigo. Tamaño pequeño, ¿no? No, ya. No digas tamaño eso pequeño. Ni eso pequeño que ni hacer tamaño. Publicidad. Bueno, la construcción de coches eléctricos en Zaragoza ahí. En Vigo. Venga, vamos. ¿Qué hacemos? Desde Gigafactoría, el último lo repetimos. Es el último. Si lo tienes. Último. Es verdad. Perdona, he sido culpa mía. ¿Qué vamos? ¿Arriba o el último corte que? Pues vamos arriba. Pues vamos. La metamorfosis económica. Es el momento de las noticias sobre la transformación económica con la ayuda de Patricia Gijón. Batalla contra las redes sociales para que sean más transparentes. El presidente de España, Pedro Sánchez, ha propuesto a la Comisión Europea acabar con el anonimato en las redes sociales, forzar la transparencia de los algoritmos y exigir responsabilidad penal para los propietarios. La propuesta no es nueva, la Fiscalía Española ya lo planteó e Italia ha aprobado ya una ley parecida. La energía limpia desplaza a los combustibles fósiles y ahorra casi 60.000 millones de euros en importaciones europeas. Casi la mitad de la electricidad de la Unión Europea se genera con las tecnologías solar, eólica e hidráulica. Las renovables representan casi la mitad de la generación eléctrica de la Unión Europea y superan ya el carbón y el gas en la generación eléctrica. Según el informe de electricidad europea ENBER, están ahorrándose miles de millones de euros y reduciendo el efecto invernadero. Una gigafactoría para Aragón. Stellantis y la empresa china CALT unen fuerzas para construir una planta de baterías de fosfato de hierro y litio en Zaragoza. La inversión ronda los 4.100 millones de euros en una gigafactoría clave para la movilidad eléctrica en Europa. Stellantis anuncia además la construcción de coches eléctricos en Zaragoza y Vigo. Más noticias sobre la metamorfosis económica en OndaCero.es. La mirada económica, un podcast de Onda Cero. Y esta semana también hemos visto cómo el Parlamento rechazaba al Gobierno 2 decretos cruciales y solo aprobaba el tercero gracias al respaldo del Partido Popular
el de la reforma de la jubilación parcial. Se desestima el impuesto a las energéticas y también el ómnibus, el decreto ómnibus, donde el Gobierno había introducido en una amalgama un centenar de medidas, muchas de ellas muy alejadas del escudo social que aboga el Gobierno. No solo estaba la revalorización de las pensiones o la prolongación de la prohibición de los desahucios, también se incluía la subida del IVA al recibo de la luz, al 21%, las bonificaciones al transporte o el traspaso de un palacete en París al PNV. Míriam Nogueras, de Junts, califica de trileros a los socialistas. El PSOE debe dejar de hacer el trilero y el resto deben dejar de votar sí a todo a cambio de nada. Si ustedes siguen tragándose este chantaje, ellos seguirán siempre haciendo este chantaje. Desde el Partido Popular se dice que el Gobierno ha querido utilizar a los pensionistas como rehenes. En ese Real Decreto trampa que intentó el Gobierno ayer conseguir la votación del Congreso y la perdió, la posición del Partido Popular es muy clara. Sí a la subida de las pensiones, no al regalo y a los privilegios de los nacionalistas. Sí a el bono del transporte público y no a la subida del IVA de los alimentos y la luz. Y sí a las ayudas para los valencianos y no a la ocupación ilegal de las viviendas. El Gobierno responde que el Partido Popular va en contra de los intereses de la mayoría de la población y, como señala la vicepresidenta primera María Jesús Montero, seguirán negociando con Junts. Tenemos una oposición que lo que quiere es ruido, intentar destruir, infringir derrotas parlamentarias para que no se note el bienestar que este Gobierno aporta. Pero somos incombustibles en intentar que se abra camino el bienestar de la mayoría social y lo haremos con Junts y con el resto de formaciones políticas. Y en el panorama económico también ha destacado esta semana la maniobra del Sabadell de regresar a Cataluña, una operación que permite a la entidad financiera acercarse al principal núcleo de sus accionistas minoritarios, recibir el apoyo político de la Generalitat y del Gobierno con el mensaje de la vuelta a la normalidad en Cataluña y dificultar así la OPA del BBVA. Claro que esta entidad financiera, el BBVA, dice que esta maniobra no cambia ni afecta a la operación. Es todo. Muchas gracias por estar una semana más con nosotros en la Mirada Económica de Onda Cero. Un abrazo. La Mirada Económica.